de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Yo te amo, Señor, tú eres mi esperanza. Bendito seas, Señor, que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Te alabaré, Señor, ante los pueblos y elevaré mi voz agradecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Yo te amo, Señor, tú eres mi esperanza. Aleluya, 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 aleluya. Jesucristo, nuestro Salvador, ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solo con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Le respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Con mucha frecuencia nosotros pedimos al Señor una bendición, la ayuda, la resolución de un problema, muchas cosas que nos pasan en nuestra vida. Y no siempre recibimos lo que pedimos. Y entonces lo aceptamos y decimos: bueno, pues será voluntad de Dios, es lo que Dios quiere, Él sabrá. Y ya, no le damos más vueltas. Pero muchas veces, aunque ciertamente todo lo que pasa es voluntad de Dios o Dios lo permite, Dios mismo cambia a veces sus planes. Y por eso Jesús insiste y dice: pidan, busquen, llamen. Si todo fuera predeterminado, si ya no fuera todo escrito y no hubiera forma de cambiar las cosas, los milagros no existirían. Si, por ejemplo, Lázaro, que había muerto, no estaba por las oraciones, por la intervención o por otro motivo, Jesús no hubiera ido a resucitarlo. ¿Qué caso tendría resucitar a alguien? Pues mejor no lo dejas morir. Sin embargo, si muere, era el plan de Dios, pero por la intercesión de Jesús, por la petición de las hermanas, por la fe de ellas, por el cariño que les tenía, Jesús se los concede. Siempre en los milagros, las cosas que pasan es: Señor, si quieres hacer esto, Señor, puedes hacerlo. Y la respuesta va, y casi siempre lo dice el Evangelio, en función de la fe que es el que tiene. Hace unos domingos había un Evangelio que decía: Jesús no pudo hacer muchos milagros en Nazaret por su falta de fe. No es que no quisiera, no pudo. El Evangelio de hoy es eso: un muchacho que ya se lo habían presentado a los discípulos y no pudieron hacer nada. Y cuando le preguntan a Jesús: ¿por qué no pudimos? Dice: porque les falta fe. Estamos hablando de unas personas que siguieron a Jesús, que lo dejaron todo, que lo habían reconocido como el Mesías. O sea, tenían fe, pero no la suficiente para hacer las cosas.
Bueno, pues en nuestra vida es igual. Nosotros tenemos fe, eso es un hecho. Pero ¿qué tanta? ¿Hasta dónde llega mi fe? ¿Hasta dónde puedo lograr con mi oración y con mi fe aquello que yo le pido al Señor? O a lo mejor me pasa como a los discípulos, que hay cosas que no se logran porque me falta fe. Y fíjense lo que dice al final del Evangelio. Al final dice, entonces nada sería imposible para ustedes. Nada. O sea, es al final de cuentas una de las cosas que tenemos que contemplar. Muchas personas dicen, es que yo sí tengo fe. Sí, pero ¿hasta dónde es mi fe? ¿Cuánta es mi fe? ¿Hasta dónde creo, confío y me entrego a la voluntad de Dios? ¿Hasta dónde intercedo? Porque la fe es algo que o se tiene, o se crece, o no. Hay muchas personas que tienen fe, pero la básica, un barniz nada más. Tal vez esa fe les ayuda para vivir día a día más o menos sin sobresaltos, pero no es suficiente para todas las cosas que se van presentando en la vida. Y es ahí donde cada uno de nosotros tendríamos que volver hacia nosotros, trabajar nuestra fe e insistir, pedirle a Dios y hacer que nuestra fe vaya creciendo. En una ocasión le dicen los discípulos a Jesús, aumenta nuestra fe. Y Jesús responde algo similar. Si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, y les haría caso. No les dice, hagan tal cosa o hagan qué. O sea, es algo que es el hombre el que tiene que desarrollarla, no Dios. No es que Dios diga, a ti te doy más fe y a ti te doy menos fe. Todos recibimos la fe en potencia, es decir, todos tenemos el potencial para tener tanta fe de acuerdo a lo que nosotros queramos trabajar, como la capacidad de amar y como la capacidad de esperanza, las virtudes teologales. Ahora depende de mí que esa fe crezca, se robustezca, se enraice, vaya siendo cada día mayor. Y en la medida en que yo viva eso, y en la medida en que yo lo haga, entonces esa fe irá transformando las cosas. Pero depende de nosotros, no depende de Dios. Y digo que no depende, no porque no dependiera de Él. Él de antemano me dijo, trabájala y te la voy a dar. No la voy a condicionar, te la voy a entregar, pero eres tú el que la trabajas. Eres tú el que la tienes que desarrollar y hacer que crezca. Ahora depende de nosotros que queramos que esa fe sea una fe robusta, para que en medio de las dificultades podamos vivir en paz y con esperanza. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Acoge, Señor, las ofrendas que manifiestan nuestro filial servicio, para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo, seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo, a ejemplo de la bienaventurada Virgen María. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Comuniquémonos la paz del Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios. Es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte e inmediata ante el trono de Dios, a ti confío mis intenciones y deseos. Ayúdame a obtener todas las bendiciones espirituales de tu Hijo Jesucristo, de modo que al confiarme aquí en la tierra tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Oremos. Concede, Señor, a tu Iglesia que, fortalecida por la gracia de este sacramento, recorra con alegría los caminos del Evangelio, hasta que alcance aquella dichosa visión de paz, de la que goza la Virgen María, tu humilde esclava y eternamente gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.